Amigos, muy buenas noches. Las secuelas económicas que dejará la pandemia del COVID-19 se reflejan en los últimos pronósticos que están formulando los especialistas. Y conforme a las expectativas, el PIB quizá decrezca poco más del 9% en este 2020. Será el peor año en la época contemporánea. ¿Qué tanto se aplanó la economía o se aplanará la economía en el segundo trimestre y qué podemos esperar para la segunda mitad del año? Y esta noche nos acompaña Carlos Alberto González Tavares. Él es el director de análisis y estrategia bursátil del grupo financiero Monex. ¿Cómo se comportarán las principales variables en la próxima semana ya con el regreso a la actividad? Lo invito a que se quede con nosotros. Pues ya estamos con Carlos Alberto Tavares. Y bueno, pues Carlos Alberto, platicábamos de las dificultades que se van a vivir pues ya a partir del segundo trimestre y del segundo semestre. ¿Qué estás viendo tú para la economía ya, digamos, para la segunda mitad, el segundo trimestre que fue tan difícil, que ha sido tan difícil por el confinamiento? ¿Qué estás viendo? Buenas noches, Carlos Alberto, antes que otra cosa. Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches al auditorio. Pues se ve un escenario bastante complejo. Hay que recordar que al primer trimestre solamente observamos una semana del periodo de confinamiento, así que en el segundo trimestre estaremos observando pues, un cierre de la economía mucho más fuerte y hacia la segunda mitad del año estaremos viendo pues en principio este escenario de recesión y me parece que la pregunta será con qué velocidad estaremos viendo alguna recuperación. Me parece que todavía hay varios elementos que podrían dificultar esta recuperación. Muchos colegas hablan sobre un debate si la recuperación va a ser en U, en V o en L. Me parece que aquí lo más importante es que veamos pues sobre todo medidas por parte del gobierno en conjunto con el sector empresarial, sobre todo para fortalecer a las empresas, que estas empresas se mantengan vivas y de tal forma que se puedan mantener las fuentes de empleo y de esta forma pensar también en una recuperación pues paulatina o moderadamente positiva hacia adelante. Por ahora me parece que el escenario es complejo y podríamos estar viendo algunos puntos que me parecen importantes. Uno, es probable que veamos una pérdida en la reducción de empleo de cerca de 2 millones de empleos para este año, lo cual estaría dificultando principalmente el consumo. Por otro lado, el año pasado tuvimos una economía en Estados Unidos creciendo cerca del 2% y con esto las exportaciones apenas tuvieron un crecimiento de cerca del 1%. Este año, con una recesión a nivel internacional y con la economía en Estados Unidos cayendo, de acuerdo a nuestro estimado, podría estar cayendo cerca del 5% de la economía norteamericana, es probable que también las exportaciones se vean afectadas. Adicionalmente, el año pasado vimos que la inversión tuvo una caída del 5%. Este año, sin duda, la inversión podría tener una caída pues, mucho más importante. Y por otro lado, el gasto del gobierno podría verse un tanto limitado ante la posibilidad de menores ingresos. Así que el escenario es complicado hacia adelante. Nosotros en Monex traemos una caída estimada del 6,5%. Y esperamos que el próximo año, si hay medidas que puedan apoyar a las empresas y mantener la mayor cantidad de empleos posibles, podamos tener pues, una recuperación paulatina, pero ver pues, ya un mejor escenario hacia el 2021. Entonces, este pronóstico, Carlos Alberto, de 6,5% es, digamos, ya para el cierre de la economía 2020. ¿Qué estarías viendo para el segundo trimestre, que pues es donde ya nos pega todo el confinamiento, donde se cayó la actividad? He visto pues algunos análisis. La semana pasada por ahí vi una nota de JP Morgan que decía que podíamos caer en el segundo trimestre 40%. A mí me parece exagerado. ¿Tú qué estás viendo para el segundo trimestre, Carlos Alberto? Ustedes, su equipo. Sí, bueno, definitivamente la economía estará cerrada prácticamente durante este segundo trimestre. Sin embargo, nos parece un tanto exagerado. Definitivamente creemos que podría haber una caída en el segundo trimestre de doble dígito, pero más cercanos hacia el 12%. Con ello estará pues, reflejando este escenario de confinamiento. Sin embargo, también nos parece que todavía no estaremos viendo la totalidad del impacto. Esta podría irse materializando en las siguientes semanas, en los siguientes meses, pero nos parece que la caída pues, podría ser un poco más moderada de nuestros colegas. Por otro lado, también hay que señalarlo que dependemos en gran parte de la economía norteamericana y algo que ayuda
a nuestro país es que la economía norteamericana está teniendo o están anunciando estímulos económicos por cerca de 20% como proporción del PIB. Esto también se suma a otras economías que han estado anunciando medidas económicas importantes, el caso de Alemania con estímulos por cerca del 32%. En fin, esto de alguna manera podría hacer que la economía global pueda empezar a tener una recuperación. En el caso de nuestro país, me parece que este crecimiento podría ser un poco más limitado, porque no hemos visto hasta ahora señales contundentes que busquen mantener la solvencia de las empresas, y esto podría dificultar la recuperación. Sin embargo, el que estemos ligados a Estados Unidos podría de alguna manera ayudar a que la caída pues, no sea tan pronunciada. Carlos Alberto, me llamó la atención tu pronóstico para la economía de los Estados Unidos del 5%. Yo he visto análisis un poco más pesimistas que ya hablan de una caída del 7%. ¿Crees que pueda darse esa caída? Lo menciono porque, digo, Estados Unidos es importante, hacia allá va 70 y tantos por ciento de nuestro comercio, casi el 80%. ¿Qué estás viendo tú para Estados Unidos? ¿Sí podría ser 7? O sea, ¿podrían corregir hacia adelante más allá de los estímulos? Sí, la realidad, Alberto, es que ahora todavía hay mucha incertidumbre. No tenemos una fecha clara de en qué momento podamos estar teniendo pues ya una recuperación total del tema del COVID y enfocarnos en un tema estrictamente económico. Yo creo que estos dos elementos van a continuar seguramente durante varias semanas y varios meses más. Sin embargo, pues una vez que el tema del COVID pueda estar relativamente controlado en Estados Unidos, me parece que la recuperación sí podría ser mucho más rápida ante esta gran cantidad de estímulos económicos que se han venido anunciando. Sin embargo, de prolongarse o de tener algunos rebrotes en la economía, esto podría dificultar el escenario y generar incluso un nuevo episodio de confinamiento, lo cual sin duda dificultaría muchísimo más el escenario para la economía norteamericana y podríamos estar viendo caídas mayores. La realidad es que hoy todavía no tenemos la certeza de en qué momento podría comenzar la recuperación. Todavía dependemos justamente de los temas relacionados con contagios y fallecimientos a nivel internacional y obviamente local. Carlos Alberto, pues también mencionabas la ausencia de un plan contracíclico aquí en nuestro país, a diferencia de lo que hemos visto prácticamente en todos los países del mundo. En Estados Unidos, lo mencionabas, 4 o 5 billones de dólares de apoyos. En Europa también 500,000 millones de euros, pues también sería el apoyo. Aquí nada. Y hablabas tú del tipo de recuperación que se va a dar. Hay quien dice que ve porque bajas y luego vuelve a subir de inmediato. Yo creo que ese está descartado. Luego podría ser la U, que es, digamos, nos tardamos un poquito más abajo en el valle. Yo creo que, tú corrígeme, a mí me parece que vamos a tener una recuperación de L, ¿no, Carlos Alberto? O sea, vamos a bajar y vamos a prolongar mucho tiempo nuestra estancia en situaciones recesivas. ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues mira, todo apunta a que podría ser una recuperación más en tipo L. Ojalá que no sea así, Alberto, porque lo que sucede es que conforme más se tarde esa recuperación, muchas empresas se van quedando en el camino y con ello se van quedando empleos, se van perdiendo empleos que cada vez es más difícil de recuperarlos. De esta manera es importante las medidas que se apliquen tanto en materia de política monetaria como en materia de política fiscal. En el caso de la política monetaria, Banco de México ha venido haciendo su tarea, ha empezado a reducir las tasas de interés. Nos parece que todavía pudiéramos estar viendo recortes adicionales en los próximos meses y para final de año esperamos que la tasa se ubique en niveles del 4,5%, aunado a otra serie de medidas que están implementando para dar liquidez a los mercados. Sin embargo, por el lado de los estímulos fiscales, hasta ahora han sido bastante limitados y esto, si no se complementa con las políticas monetarias, podría tener dificultad para las empresas. Muchas empresas son solventes, pero tienen problemas de liquidez. Si las dejamos morir en el camino, difícilmente se van a recuperar y esa recuperación en L puede ser mucho más duradera de lo que pensamos. Así que ojalá empecemos a ver pues, un apoyo al sector privado, también pues, unas medidas que sean complementarias con política monetaria, políticas fiscales, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, mayores créditos, en fin, generar la liquidez necesaria para que la economía se recupere. Incluso yo te diría que hasta en estos momentos pues no es descartable incurrir a un incremento en la deuda.
una deuda como proporción del PIB que ante una recuperación eventualmente podría volver a reducirse. Si no vemos este incremento en la deuda, es muy probable que de todas maneras la sigamos incrementando por una disminución en el PIB. La deuda como proporción del PIB seguirá incrementando por una menor base en términos del PIB, pero no habrá una recuperación sostenida hacia adelante. Eso podría ser lo más preocupante desde nuestro punto de vista. Carlos Alberto, ¿qué ves? Ya hablaste de los empleos, de las empresas, de la inversión que ha venido a la baja desde hace muchos meses, desde el 2019, pero falta que nos platiques del consumo. ¿Qué estás viendo para el consumo? Hay algunos indicadores, el del ANTAD, también el de la venta de autos en el mercado interno, muy malos. ¿Qué estás viendo para el consumo hacia el segundo semestre? ¿Qué tanto se va a caer el consumo que en los últimos años, en otras crisis, fue el amortiguador? ¿Qué estás viendo tú, Carlos Alberto? Sí, desafortunadamente nos parece que esta crisis llega tanto en la parte local como en la parte internacional. Y bueno, lo que decíamos al inicio, ante un escenario de menor fuentes de empleo, es probable que hagamos una caída importante en el consumo en el segundo trimestre, pero va a ser importante ver qué es lo que sucede hacia el tercer y cuarto trimestre. Nos parece que podría ser bastante limitado. Vemos caídas cercanas al 20%, esto prácticamente a un escenario de menor actividad económica, pérdida de empleos, y es probable que conforme avancen las semanas pudiéramos empezar a ver ya una reactivación y una recuperación hacia el tercer y cuarto trimestre. Sin embargo, decíamos el año pasado, con una economía prácticamente estancada, pero cerca de, con una contracción ligera de 0.1%, el consumo creció apenas el 1%. En este escenario donde estimamos que la economía tenga una caída del 6,5%, es previsible tener una caída importante en el consumo, particularmente en el segundo trimestre, y esperemos que poco a poco comience a recuperarse en los siguientes trimestres. Y ya para terminar, Carlos Alberto, antes que se nos vaya el tiempo, menos empresas, menos trabajos, caída de la inversión, caída del consumo, y esto como corolario, pues la pobreza, ¿no, Carlos Alberto? Más pobreza en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Sí, desafortunadamente nos parece que podría incrementarse la pobreza. Hay algunos indicadores que se habla de que podría este año haber un incremento en la pobreza de cerca de 10 millones de personas adicionales, entre 10 y 12 millones. Con esto, pues claramente que es una noticia muy desafortunada para nuestro país, que no ayuda en nada a ver un mejor escenario hacia adelante. Bueno, pues como siempre, un verdadero placer platicar contigo, Carlos Alberto. Podríamos pasar horas. Hay muchos temas que se nos quedan en la palestra, pero bueno, ya te invitaremos en otra ocasión. Muchas gracias, como siempre, Carlos Alberto. Un gusto saludarte, ¿eh? Al contrario, gracias a ti, Alberto, y que tengan muy buenas noches. Igualmente, Carlos Alberto, y él es Carlos Alberto Tavares. Él es el director de análisis y estrategia bursátil del Grupo Financiero Monex. Si la economía en el primer trimestre había caído, con el confinamiento, pues era de esperar el derrumbe de la actividad en el segundo trimestre. Sucedió en todo el mundo debido a las medidas sanitarias que se han tenido que implementar. Quizá la diferencia en México es que la recuperación a futuro será más lenta debido a la ausencia de un plan de medidas contracíclicas, a diferencia de las millonarias inversiones que se aprobaron en otras latitudes. Así que habrá que ser pacientes e imaginativos para superar esta complicada crisis. Lo invito a la próxima semana en este mismo espacio con más nombres, nombres y nombres. Hasta entonces.